Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en nuestro programa de Hacia Adentro con Jorge y Jorge. Nos toca un tema bastante común y también interesante. Entonces, se trata de lo que fuera el duelo y bueno, vamos a ir descubriendo sus etapas, sus conceptos y cómo podríamos estar lidiando con eso. Y aquí le invito a mi compañero amigo Jorge Román Gómez. Está Jorgito, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Espero que estés ¿Qué tal, bien. querido? Qué lindo verte. Todo bien por acá, esperando este momento hermoso que hacemos juntos y Sí, tratando de aportar un granito más de arena para poder vivir un poquito mejor y estas conversaciones que son tan lindas, ¿eh? Estos sí, diálogos adentro. Así que bueno, un saludo a los amigos que se van sumando. sí, Este, saluda a ellos. Día a día se van sumando más en nuestro grupo de Facebook y bueno, parece que los temas van gustando este, Sí, son y temas que no son tan hablados, pero sí ocurren y creo que es momento de que podamos estar desterrando eso. ahí está, ¿eh? Y bueno, hoy un Sí, tema bastante delicado, pero bueno, no es tabú hablar de lo que es el duelo, hablar de ese dolor que pasamos cuando perdemos a alguien, no solamente un duelo ante el fallecimiento, ¿eh? También muchas veces hay duelo en distintas etapas de la vida. El dolor, siempre tenemos un dolor preparadísimo ahí sí, para que nos salte y nos salga a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Así que sí, bueno, cuando quiera nomás, comenzamos. sí, bueno, arranco. Dale. Bueno, y el duelo sería como una, bueno, todos pasamos por eso, se puede decir que es como una experiencia universal y bueno, donde se da la pérdida de algo tan o de alguien tan significativo, profundo que respecta muy, pero muy en lo personal. Así es, Sería, bueno, parto de ahí, ¿verdad? así es, Y así es. Y como bien dijiste, podría ser justamente el fallecimiento de un ser querido. Estaba diciendo también de lo que fuera algunos sueños o de repente puede ser de algunas relaciones que afecta emocionalmente y que con eso puede estar, bueno, se va incorporando ahí lo que fuera la ira, la tristeza y bueno, otros tipos de emociones que van sumando. Así es, querido hermano. El duelo es un paso doloroso, ¿verdad? Ante situaciones dolorosas, ¿verdad? Bueno, y yo buscando como siempre el de dónde viene, de dónde arranca, porque para poder Sí, arrancar, para poder esa es mi entender. parte favorita contigo. El término duelo es una palabra que, fíjate vos que tienes dos definiciones, dos Sí, significados. Un término con dos definiciones. Interesante, ¿eh? Una, la parte etimológica de lo que sería el duelo viene del latín dolum, que significa combate, enfrentamiento. Cuando se enfrenta, dice, te reto a duelo. ¿Eh? sí. Uno de los significados de eso, o sea, un enfrentamiento, un combate, un desafío, ¿verdad? Y el otro significado, podríamos decir que duelo, viene del término también del latín, dolore. Su significado es lástima, aflicción, sentimiento, aflicción, quise decir, perdón, y Sí, dolor. Atendiendo, entonces uno es combate, enfrentamiento, y el otro es precisamente el duelo, viene de dolorin, que significa dolor también. Atendiendo a estas dos definiciones, entonces tenemos que el duelo podemos descifrarlo como una suerte de un combate con el dolor, un enfrentamiento con el dolor. Y ese dolor, obviamente, que surge de algo traumático, algo malo que estamos pasando en ese momento. sí, La palabra duelo también, mucho
se sustituyó o se cambió, no hace muchos años atrás, por la palabra luto. En vez de decir, Sí, utilizaba mucho que estoy de luto o está de luto, no que está de duelo, sí, sino que está de luto. Nuestra gente de luto. utilizaba más la palabra luto. Y la Luto, palabra tenemos- proviene del latín lutus, ¿verdad? Que significa también duelo, pesar, lamento, pero dolor también significa, pero este término se deriva de la raíz lug, que se relaciona con la idea de lamentar, pesar. ¿eh? Entonces es Sí, un dolor, pero cuando hablamos de luto, automáticamente está clasificando el dolor del sentimiento, del espíritu, del alma, y no un dolor físico, ¿verdad? En sí, Roma, en la antigua Roma, dice, se refería al duelo o lamento por la muerte de un ser querido y también incluía rituales donde usaban ropas oscuras. sí, Por, por eso que el luto, dice, se viste de negro, ¿verdad? sí, Entonces, de ahí viene que, y se practicaba algunos rituales funerarios, como el uso de vestimenta oscura y la obtención de actividades festivas y la expresión de dolor. Y el hombre, en ese tiempo, en la antigua Roma, tenía menos días de luto que la mujer. El hombre podía hacer un par de días nomás, pero la mujer se estiraba un tiempo más largo. Yo eso no estuve sabía. tratando de definir eso y digo, bueno, puede ser que quizás obligaciones de trabajo y todo eso Tal vez, ¿verdad? influía mucho en que la mujer se quedaba a lo mejor más en la casa, pienso yo, no sé, se quedaba más en la casa, entonces tenía más tiempo para llevar ese luto. La mujer no tenía tanta participación en ese tiempo de salir de la casa a buscar el salario, ¿verdad? Entonces, Sí, pero sí el hombre. Entonces el hombre tenía menos tiempo de luto que la mujer. Hace un par de días y chao. O sea que eso es lo que podemos saber entonces para entender, ir entendiendo este sí, término duelo para después explayarlo un poquito más acerca del duelo, pero ya entrando en el pesar, el dolor, los sentimientos que nosotros sentimos ante ciertas cosas traumáticas, como es la muerte, ¿eh? O como sí. es el perder cosas importantes para nosotros. Sí, acá justamente estoy como una mini clasificación, o sea, más allá de la muerte, entonces tenemos lo que fueran las pérdidas relacionales, ¿verdad? Y serían como las rupturas amorosas, el divorcio, también alejamiento de amigos, o sea, de amistades, pérdidas de sueños, que de repente, de sueños se refiere a fracasos profesionales, cambios de vida inesperados, de repente hay una mudanza y bueno, cosas así que de repente uno tiene que estar pasando. También, bueno, yo estoy soltando esto, después vamos a ir hablando, ¿verdad? Entonces, también están las pérdidas de identidad, como leí así una parte y serían los cambios físicos o enfermedades crónicas, que de repente puede ser la tiroides que va afectando. Y también me llamó la atención jubilación, ¿verdad? No sé, pero es para un momento para no sé, tener en cuenta y tratar de hablar de eso, ¿verdad? Pero me llamó la atención eso. Y Ah, por otro lado, no, no me queda claro si cuando entra la jubilación ya no te queda más sueldito de la jubilación. y después las pérdidas colectivas serían justamente los desastres naturales, que podría ser el tema de las tormentas, también crisis económica o pandemia. Bueno, precisamente todo eso que acabas de clasificar, enumerar, tiene una suerte de situación traumática, ¿verdad? Una Sí, suerte claro. no es bueno, ¿verdad? Por eso dice que el duelo es el periodo de tiempo durante el cual se está triste debido a una pérdida especial. Puede ser un ser Sí, querido, ¿verdad? Puede ser el fallecimiento de un ser querido o no, sí, o un ser querido, un ser amado, por ejemplo, cuando estás enamorado y se terminó el amor, ojo mala, ¿eh? La señorita y te queda ahí mirando, ¿viste? Y vos crees, y ahí en ese momento es terrible. sí, Entonces, estás en un estado.
de dolor impresionante, si vos realmente no querés que esa situación termine, y entonces entras en una situación de duelo, donde el duelo generalmente es mucho más largo y persistente que en el caso del fallecimiento, porque uno tiene siempre la esperanza, la ilusión, la fantasía de que vuelva. El que falleció no va a volver, ¿cierto? Pero acá en No, el caso, en el caso del duelo amoroso, por llamarlo así, entre comillas, ¿no? sí, siempre hay el que persiste, el que no se conforma con sí, eso, empieza a manejar ese duelo, y tiene la fantasía de volver. Y empieza a llamar por teléfono, sí, a tratar de convencer, por ahí se viene a cualquier hora, sin avisar, te cruza por la calle, te busca en el trabajo, te ruega, te trae un regalito, bueno, sí, sin nada de cosas que tienen que ver con el proceso del duelo. Busca la sí. forma, busca la forma de revertir ese dolor, ese proceso de dolor que está Tratar llevando de empatizar, vamos a decir. en ese momento. Muchas Sí, veces, errando la situación, porque no acepta, y ahí volvemos otra vez a la aceptación. El duelo tiene que también es un proceso de aceptación, ¿verdad? sí. Yo coincido totalmente en eso. De aceptar esa situación. Entonces muchas veces no acepta, en este caso, el duelo de que te dejan, no Sí, es padecimiento, o sea, no se acepta, pero tampoco se aborda, vamos a decir, el problema real. sí, ¿Por qué el alejamiento y de por qué ese alejamiento te lleva a hacer ese duelo tan sí, terrible que vos no querés que se vaya y toda esa situación, ¿no es cierto? Entonces se sí, empieza a confundir un poco las escenas, se empieza a confundir la cabeza del que está haciendo o el que duela. Fíjate vos que cómo es el verbo, dice, es el que duela, es el que está llevando en proceso el ese duelo. proceso. Entonces, Sí, esa es una parte. Y después está el duelo, sí, en caso de fallecimiento, y ahí el duelo, la gravedad de ese dolor tiene que ver bastantes cosas, ¿verdad? sí, En primer caso, ¿cuál fue principalmente la, el motivo del fallecimiento? Eso tiene mucho que ver. sí, todo depende. Si fue un Sí, accidente, si ya venía enfermo, eh, asesinato, lo que sea, eso tiene mucho que ver en el proceso del duelo del que va a duelar, por decir, ¿eh? sí, También, también si el fallecido familiar, si es hijo, padre o madre, esposa, eso tiene muchísimo que ver, a no ser que sea un entorno ya un poquito más alejado del núcleo, ¿no es cierto? Pero claro. el proceso de duelo y ese proceso tiene muchísimo que ver entonces con las instancias Con- fallecido, ¿eh? Ahí, Entonces, sí, te escucho. ahí sobre el punto que estuviste hablando, cuando hay fallecimiento familiar, uno siempre espera en el núcleo familiar, en este caso, que los padres vayan primero, ¿verdad? Que pasen a la otra dimensión, ¿verdad? Pero lo que es difícil de aceptar es cuando los hijos van primero. Eso creo que ha de ser, ni me quiero imaginar, ¿verdad? Muy doloroso. Muy Yo me doloroso. imagino así, sí. Bueno, Solamente quería tocar eso, ¿verdad? psicológicamente dice que el duelo, ¿verdad? El tratado visto desde la psicología es un proceso muy complejo, precisamente porque tiene que ver toda Esa es esta la palabra.
¿eh? Que implica Sí, deshacer, esto implica en que uno tiene que deshacer esos lazos contraídos con el fallecido, sí, cortan. Entonces empieza a correr una suerte, es decir, no lo voy a ver más, no, no me va a hablar más, no lo voy a ver más, venir, qué sé yo, no voy a conversar más con él. Entonces tengo que empezar a cortar esas situaciones, a convencerme, y eso lleva a un proceso muy complejo, ¿verdad? En la sí, vida, o sea, del que lo va a sufrir, ¿verdad? Pero sí, eh, en todo esto, del dolor, ¿no es cierto? Un proceso del duelo que generalmente sí, se mueve entre 4 y 5 etapas de lo que se estudió psicológicamente de cómo se lleva el duelo, ¿verdad? sí, Y el primer punto de esa etapa sería aceptar la pérdida. Cuando vos te sí. enterás que falleció, aquel Es más, que ni siquiera te imaginas. Por eso digo, es es interesante entender cómo es el proceso de la muerte del fallecido, si es así espontánea, si ya venía ¿cómo calculando, fue el vínculo? si ya, claro, si estaba enfermo, si ya venía, bueno, eso tiene mucho en la Hay mucha influencia influencia. la aceptación. De pronto está bien, como sucede en muchos casos, está bien, se va a dormir la siesta o se levanta otro día y fallece. Ataque al corazón, lo que sea, por la edad, o un montón de situaciones, pero nadie esperaba esa situación. Sí, Esta es una situación realmente dolorosa. claro. Te rompe por la mitad porque vos no estabas esperando esa situación. Una pérdida irreparable. Sorprende, puedo decir, pero ¿cómo puede ser? Entonces, no, no puede ser, entonces, bueno, no puede ser, no, 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 esto no es así. Sí. Entonces, lo primero es aceptar, aceptar. Y esa aceptación viene después, o sea, viene un poco con el enojo. Ira. Vos te enojás porque el otro, porque no puede ser que el otro ya haya muerto, no, 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 no es así, ¿viste? Sí. No, porque no tenía que ser de esa manera. Puede ser el enojo con uno mismo, también hacia los demás o hacia la situación. Precisamente, ¿eh? Te Sí, enojas con el muerto porque se murió, ¿no es sí, cierto? Puedes decir, pero sí, no puede ser porque él, si hubiera hecho caso, suponete que están con el médico, si hubiera hecho caso, sí, si no hubiera seguido comiendo como comía, si no hubiera seguido tomando como tomaba, si hubiera tenido que tomar los remedios que tenía que tomar y no los tomaba, ¿por qué sí, por qué no le importó vivir? Decir, ¿viste? Pero no, entonces o empiezan las culpas. ¿Eh? Yo sabía que él no tomaba el remedio, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo sabía que él no sí, tomaba el remedio, como yo, no, como yo me dormí ahí, no, no, no le insistí más, como yo no apoyé esa situación de estar más detrás de él o de ella, ¿no es cierto? se En puede dar casa, otro caso también ahí. ¿Me permitís? por favor. No, está el caso que alguien ya estaba llevando una enfermedad continua y que de repente ya notaba que estaba sufriendo, pero ¿qué pasa en ese momento donde ya pasa a la otra dimensión? Es un alivio también. Claro, por eso depende de cómo se va gestando esa muerte, si es súbita, Sí, que claro, muere el corazón y nadie se imaginó que se iba a morir el corazón, a no ser una persona que viene llevando un proceso de una enfermedad terminal, posiblemente, ahí está, o sí, una enfermedad grave, ¿verdad? Pero bueno, sí, esa es la primera etapa, aceptar que la muerte se murió, tenía que morir, se murió, ¿no es cierto? Tenía que morir. Y ahí empiezan y ahí podemos evaluar la sí. causalidad. Si vamos, si hilamos un poquito más fino,
Entonces podemos pensar un poco en la causalidad. ¿Eh? Eh, Sí. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Pero bueno, falleció. El que murió, murió. Bueno, la idea es esta. Eh, Quería meter ya con el duelo, sería justamente la eutanasia, que cuando de repente ya toda la familia es consciente, pero también la persona afectada, entonces ya toma la decisión. Y la familia ya no interviene y como que va aceptando, pero hay personas que por supuesto no aceptan eso. Quería meter justamente este tema que de repente no quiero dejar pasar tampoco. Bueno, Sería ese. ese es un tema donde entra también un poco la religiosidad o la creencia del que queda vivo, ¿verdad? Y Sí. Hay varios factores. no entiende la decisión. Entonces, el duelo, por eso es una cuestión compleja, es una cuestión de cómo a lo Sí, mejor en la misma familia a cada uno le pega diferente el duelo. Y sí. el tiempo del duelo de cada uno también es diferente, ¿va? Alguno más largo, otro más corto, y así, ¿verdad? Un segundo paso de esta etapa que veníamos enunciando, ¿verdad? Que tiene que ver con este proceso del duelo, cómo llevarlo adelante, es reconocer las emociones, porque hay mucha gente que le cuesta expresar este tema, aparte de la sorpresa, ¿sí? Por más que sea el hijo, lo que sea, Sí, este, y el dolor, o sea, no está acostumbrado a ese dolor tan fuerte, no está acostumbrado a expresar ese dolor tan fuerte que a lo mejor ni llora la pérdida. Y vos decís, ¿qué pasa que no llora la pérdida? Que sí, la gente que mira, que ve desde afuera, dice, viste que, qué sé yo, el hijo no lloró mucho. Porque la gente mide esas cosas también en este tema del fallecimiento. Dice, viste que no parecía tan dolido. Y a lo mejor la gente está esperando que el tipo grite, se desmaye y todo, pero a lo mejor la procesión, como decimos muchas veces, la procesión va por dentro. ¿Eh? vamos Hay por mucha gente dentro. que se la banca estoicamente para después cuando estar solo, entonces hace su propio duelo íntimo, si se quiere, de ese proceso, ¿eh? Ese duelo Sí, íntimo de ese proceso tan doloroso que va llevando, ¿no es cierto? Entonces, es importante poder elaborar esas emociones, tratar de largar esas emociones, expresarlas, exteriorizarlas, porque es importante, porque si no, esas emociones quedan adentro y, sí, y hacen daño, porque no terminan claro. nunca de brotar, vamos a decir. ¿Eh? Y entre eso, como vos dijiste al principio, no solamente está el dolor del sentimiento del que se va, sino que nos agarra una suerte de ira, de enojo con la vida, con lo Sí. que nos pasó, con esto Depresión. que nosotros nunca pensamos que nosotros no lo merecemos, obviamente. ¿Eh? Ah, por supuesto. Y bueno, Y lo que vos estabas comentando, yo estaba averiguando también que, viste que son 5 etapas, 5 etapas. Pero esta etapa, o sea, las 5 etapas es a través de una, eh, vamos a decir, psicóloga, ¿verdad? Que estaba preparada en estos tipos de temas, ¿verdad? Y sería Elizabeth Kubler-Ross. Y justamente menciona ahí, etapa de la negación, etapa de la ira, etapa de negociación, depresión y aceptación. Quería justamente ampliar un poco más antes de pasar a otras cosas. Y en la negación es como si la mente se negara a aceptar la realidad de la pérdida. Ese es uno, ¿verdad? La ira que puede dirigirse hacia uno mismo, hacia, como dije hace rato, hacia los demás y también hacia la situación. Y después de negociación sería intentar negociar con una fuerza superior o para cambiar el pasado o evitar cierta pérdida. Y la depresión, la tristeza profunda, donde invade totalmente el ser de uno. Y después la aceptación que estuvimos hablando. así es. Son esas cinco etapas, bueno, que hay que cumplir en este tema del duelo. Ahora, la pregunta también es, ¿hasta dónde uno puede hacer ese duelo?
Eso es importante. cuál es el tiempo? Hay una medida. ¿Cuánto tiempo yo tengo que hacer ese duelo, verdad? Entonces, Sí, el dolor es algo que está siempre presente en la vida. ¿Eh? Ya dijimos, por sí, el fallecimiento, porque una situación con, con el amor, con el sí, trabajo, con un amigo de muchos años y termina enojándote, enemistándote, y también uno hace un duelo acerca de esas cosas, ¿verdad? Entonces el dolor tiene distintas caras, ¿verdad? Pero uno siempre se lo va enfrentando, el tema sí, del dolor. Ahora, es necesario transitar ese dolor en el caso del fallecimiento de, de- sí, de una madre, de un padre, ¿no es cierto?, de un hijo. Es necesario enfrentar sí, ese dolor. El es necesario. proceso del dolor, vivir el dolor. Es casi, estaba leyendo que decía, es casi una falta de respeto decirle a alguien que no llore, que no sufra, que no lo sufra. ¿Cómo no lo vas a sufrir? Se murió tu padre, ¿cómo no vas a sufrir? Sí, Cómo no vas a llorar esa, claro, esa, ese momento tan trágico como lo que es la muerte, ¿verdad? La despedida. Entonces, eh, el dolor, el proceso del dolor, el proceso de exteriorizar el dolor, es casi para para la salud también, mental y sí. para la salud Uno va emocional. guardando y le va afectando. Es necesario atravesarlo. ¿Eh? No, Sí, no, no, no tiene sentido no expresarlo, no hablarlo, no convencerse con el otro, ¿verdad? Es decir, o conversarlo con el otro, con el hermano, con el amigo, con el vecino, con el que quedó vivo, decir, no entiendo por qué pasó esto y no quedarse ahí uno solo sin entender nada. ¿Eh? sí, Entonces, eso es una gran ayuda, conversarlo con el otro, exteriorizar el sentimiento, siento esto, siento el otro, siento que yo tendría que haber hecho esto, siento que, no sé, exteriorizar y exteriorizar. Entonces, el duelo, así de esa manera, se hace más corto, sí. porque Yo uno quiero, expresó. sí, yo quiero hacer una comparación. Acá, bueno, acá en Paraguay, eh, no sé muy bien en otros países, ¿verdad? Pero acá en Paraguay, yo digo por la gente que son más antiguas, llega, fallece la pareja y bueno, pasa esto. La, vamos, yo noto más por las mujeres, yo noto más por las mujeres. Es una percepción muy personal, donde de repente ya falleció la pareja, pero están siempre vestidos de negro. Le ve todo de negro todo un año, 2, 3 años y siguen todavía con eso. Y es como que la mente, o vamos a decir, quedó en el pasado y ya no pudo seguir, ya no pudo hacer progreso o no pudo más expandirse o no sé cómo explicar bien, de que se quedó clavado o clavada y quedó ahí. Y eso me hace de repente pensar que es un estancamiento y que eso no pueda estar floreciendo o cosas así. Es como que no está superado. Y bueno, eso es algo que yo voy notando. Otra cosa que me parece común es cuando de repente, y sí se le entiende, yo me ubico en el lugar, trato de ser empático así con las mujeres también, que están llevando un embarazo y a veces un embarazo riesgoso. Y cómo de verdad afecta eso. Yo me imagino que va a ser terrible. Solamente quería hacer ese comentario, no quería dejar pasar porque son temas que de repente muchos se van a sentir identificados y yo me gustaría que después pudieran dar sus respectivos comentarios de nuestro programa. El duelo, cuando el dolor empieza a conversar, fíjate lo que te voy a decir, que parece, va a parecer rarísimo, pero Sí, cuando el dolor empieza a convertirte en un goce, sí,
cuando uno empieza a gozar del dolor, que dice, ¿cómo va a gozar del dolor? Sí, sí, la cabeza empieza, la persona empieza a gozar del dolor, le gusta encerrarse, le gusta estar triste, le gusta abandonarse, Sí, dice, estoy para morir, exacto. estoy para Sí, morir. Comienza a transitar lo que se llama el duelo patológico, donde el dolor, ese dolor tan grave, se instala en la persona y te cambia totalmente la vida, ¿verdad? Y sí, bueno, ahí empieza ese gran problema, ¿eh? sí, Donde el duelo en una situación normal, ¿eh? Que puede durar, ponele, entre 1 o 2 meses y vos seguís con el proceso de vida, trabajás, llevas el dolor, de pronto te acordás, llorás, te emocionás, pero vas con el proceso para adelante, pero ese dolor, ese duelo patológico, comienza a ser peligroso, ¿verdad? Comienza a ser peligroso porque ya te pone trabas, ¿verdad? En la vida, ¿eh? Entonces, eh, comienza la depresión, sí, ¿m? El no querer comer, el no querer salir, el no querer hablar, ¿verdad? sí, Te entra la melancolía, y la melancolía es una suerte de una terrible enfermedad, es como una psicosis grave, ¿eh? sí, Melancolía y vos no actuás, no, se te rompe toda la acción. sí, Es, es como que te quedaste ahí estancado. sí, ¿M? Porque acá están entrando en juego varias situaciones, ¿verdad? Que habíamos dicho, la apatía, también, el apego, ¿verdad? sí, Las creencias limitantes en donde uno cree que no va a poder salir más de esa situación, donde uno precisamente empieza a disfrutar de ese dolor, ¿eh? sí, Entonces, ese es un dolor patológico donde después hay que visitar al profesional, ¿eh? Hay que asistir al profesional para acudir en ayuda a salir de esa situación, donde muchas veces a muchas personas les lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años salir, porque no es un duelo normal. Eso tenemos que entender. Un duelo que se extiende más de 1 año, ¿m? Supongamos un hijo para una mujer o para el hombre, para el papá, no es una cosa liviana, ¿no es cierto? Más si es chico, bueno, un hijo es un hijo a cualquier edad, ¿no es cierto? Entonces, es un caso más grave. Entonces, bueno, supongamos, hay gente que entra en situación patológica donde deja la habitación del hijo y no eso es la cierto, toca y la arma como esperando a que el hijo va a volver. La sí, gente empieza a sufrir alucinaciones, la gente empieza a creer eh, que escuchó la voz, como que se va autosaboteando, que escuchó un ruido y dice, ahí anda, un matrimonio, imaginemos un matrimonio ya entrado en edad, los dos solos, que viven los dos solos, con muchos años de casado, y se muere alguno de los dos y queda solo ahí, estando todo el día, todos los días con el otro, y de pronto el otro fallece, muere, y esa sí, persona queda sola, acostumbrada a estar con el otro todo el tiempo. sí, Si no está medianamente centrado en el dolor y en el proceso este del duelo, es muy probable que en ese proceso doloroso, en ese proceso de aceptación, empiece a fantasear con el que se fue, sí, ¿no es cierto? Es una etapa. Ahora, todo esto, mi querido hermano, todo sí, esto del duelo, vuelvo a Sócrates cuando nos decía, el conocimiento nos da riqueza, ¿m? Y sí, la ignorancia nos tira a la pobreza. de acuerdo, Lamentablemente, nosotros todavía no terminamos de entender lo que es la muerte.
Misterio. No terminamos de entender lo que es la muerte, tampoco nos preocupamos por entender a la muerte y tampoco nos enseñan lo que es la muerte. Hay muchos casos eh, que surgen en todos lados donde hay gente que dice que murió, estuvo muerto 10 segundos, un minuto, qué sé yo, no sé cuánto, y cuando vuelve habla de los parientes fallecidos que lo estuvieron esperando, Sí. ¿no es cierto? Hoy en Entonces, día es un tema muy, o sea, antes podíamos decir, ¿no? Y es incomprobable, ¿no es cierto? Pero hoy en día hay una cantidad en el mundo de personas que sufrieron esa situación, experimentaron. o que experimentaron, mejor dicho, esa situación, lo cual a nosotros nos da una pista de que quizás la muerte no es la muerte como nosotros la pensamos, para no sufrirla tanto, para no Sí, transitarla con ese dolor tan terrible. Entonces, muchas veces nosotros sufrimos más por nosotros que por el muerto. tal cual. Sufrimos más por nosotros, porque no lo vamos a ver más, porque esa persona que yo amo no la voy a ver más, porque yo me gusta verle su sonrisa, porque yo quería verlo y ahora el muerto ya está muerto, pero yo soy el que sufre porque yo no voy a sufrir más esas experiencias, esa felicidad que al verlo, al charlar con él y todo eso, ¿verdad? Entonces, este proceso de muerte, del duelo a través del fallecimiento de un ser querido, de distintas circunstancias que tienen mucho que ver, como dijimos al principio, ¿verdad? De- creo que nadie espera morir si de pronto un accidente de auto lo mata al chico, al joven, al viejo, a la vieja, al abuelo, al padre, y bueno, son situaciones muy espontáneas que te destruyen, tienden a destruir la vida. Uno no está preparado, más allá de entender la muerte o no entender la muerte, pero el proceso de entender la muerte es para después, para Sí, no para no entrar en este duelo patológico que sí, te puede arruinar la vida de acá en adelante, sí, ¿cierto? Hay gente que dice, no te casaste nunca más después que se murió sí, tu sí, marido o tu mujer. No, dice, ¿cuánto hace que murió? Y 25 30 años, y nunca más tuviste una pareja. No, no. ¿Y por qué? Puede ser una situación que no es sana, o puede ser una decisión que sí que de verdad valga la pena. Probó el matrimonio, no le gustó, dice, no más allá que te vivo muerto, no me caso más, pues no le gustó. claro. Pero otra cosa es no casarse porque todavía sigue guardando al muerto. Sí. Yo quiero Y asociar con un plano espiritual. O sea, ya casi al comienzo del programa estuviste hablando de justamente las relaciones en donde de repente eh, uno ya aceptó y que ya no quiere o que la otra persona ya no quiere, bueno, pues, ¿y qué pasa? Eso se manifiesta en energías, en vibraciones, ¿y qué pasa? Entonces como que no va sintiendo el otro, entonces el otro le gusta. Bueno, son esas cosas. Ahora en el plano, no, mejor dicho, siempre en el plano espiritual, pero ya de un fallecido, hay veces que de repente uno se siente culpable, ¿verdad? Hizo algo en contra de él, pero se arrepintió. ¿Y qué pasa? Y a lo mejor se le manifiesta en sueños. Son cosas que de repente eh, se puede ir manifestando, ¿verdad? Y también hay ciertas cosas que apartando ya del plano espiritual, se puede ver con un tratamiento ya tipo terapia, sí, espiritual y también psicológico, ¿verdad? Entonces, donde el psicólogo o el especialista le dice para que busque el recuerdo más bonito de su ser querido, entonces que así que se vaya imaginando que vaya junto a él y que la abrace, ¿verdad? Y que se despida. Son cosas así que de repente creo que está bien comentar esto, me parece interesante y no quería dejar pasar. Eh, bueno, y después podríamos ver en un rato, ¿verdad? Cómo podríamos estar eh,
vamos a decir, lidiando o tratar de ir mejorando, de no estancarnos con el duelo y seguir con nuestra vida. Así como estuviste diciendo, te casaste y ya no seguiste más. ¿Sí? Y yo creo que sería prudente también que habláramos de eso. Ley universal, ley universal, que la tenemos que saber en todos lados, en el barrio, en la esquina, a la vuelta de la casa, en la Sí, plaza, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Ley universal para ir aceptando la realidad. El que nace, muere. Aquel que nació debe morir. Y, y sí, nosotros tenemos que tomar eso como un hecho natural, más allá de las circunstancias. Vuelvo otra vez a las circunstancias, tiene mucho que ver las circunstancias, sí, ¿cierto? Pero el que nace muere, ¿no es cierto? Sería terrible no morir. Después, analizando filosóficamente, sería terrible no morir. sí, ¿Qué, qué voy a hacer? 300 años vivo, no, 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 imposible. ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? El famoso Matusalén, no sé qué hizo, ¿sí? 900 años vivo. ¿Qué sé? O sea, sería una locura no morir, ¿no es sí, cierto? Entonces, el que nace muere. El tema está en cómo es ese proceso hacia la muerte, ¿verdad? Cómo sí, uno va elaborando ese proceso hacia la muerte, cómo uno va transitando la vida hacia la muerte y cómo uno ve cómo el otro va transitando la vida hacia la muerte. sí. Entonces, eso es empezar a entender un poco la muerte, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos de paso y Eso también y estaba y pasando el por mi paso mente. del hombre en la vida es ínfimo, ínfimo. Sí, Fíjate que nosotros muchas veces recorremos la historia y hablamos de 2000, 3000 años, 5000 años, 10.000 años. sí, Hablamos de esa cantidad, de esa cifra hablamos. Y sí. del hombre apenas hablamos de 80, 90 años. O sea, ínfimo Abismal. el tiempo que nosotros dedicamos a transitar la tierra, la vida, lo concreto, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cómo no entender, cómo no nosotros tenemos que empezar a entender este proceso de muerte y empezar a entender si realmente la muerte es una ida hacia la nada o entender que la muerte simplemente es un proceso de transformación como podría ser un nacimiento? ¿Mm? Sí, ¿No es cierto? Cuando el bebé está dentro de la panza de la mamá, el mundo es ese, en situaciones sí, totalmente diferentes, ¿no es cierto? sí, Con el líquido amniótico se dice, ¿verdad? Dentro del cuerpo de otra persona, está re cómodo el tipo ahí, se chupa el dedo, por ahí pega una patadita, y esa es su vida en ese instante, en ese momento. De pronto es un proceso de cambio, es un proceso, una transformación que se mueve sí, a otro plano. sí, Entonces, podemos entender la muerte en esa situación también, sí, ¿eh? Donde sí, cada uno cumple una etapa. Ahora, ¿cómo le llega esa etapa, esa circunstancia y mucha gente ya no utiliza más, se murió, el término falleció, se murió. Mucha gente hoy en día, y ya hace varios años atrás, que viene usando, se desencarnó, también. como una suerte de que Yo escucho ya viajó. como una suerte de que nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Es Se el estuche, desprendió. es el estuche que nosotros usamos para expresarnos, Sí, progresar, evolucionar con este estuche aquí en la Tierra. Después, dejo el estuche, me desencarno, me saco toda esta carne, pero la esencia queda. Entonces, sí. El alma es una chispa en el cuerpo. Y entonces la chispa es lo que ya desaparece del cuerpo.
acá anoté, Sí. y tengo dos anotaciones, una poesía que es muy linda, que anoté acá A para, ver. para decirla, que me gustó, para decirla al terminar, pero otra cosa que anoté acá, porque no me iba a acordar, dice, hay gente que son eternas, Sí, hay personas que son eternas, aunque ya no estén, su esencia queda, su voz se escucha, sí, entonces, los escuchamos sonreír, algunas personas jamás nos dejan y son eternas. Anoté esto porque lo estuve analizando como un legado. y digo, ¿cuándo realmente la persona muere? ¿Cuando él desencarna o, Sí, o cuando se borra totalmente de nuestra cabeza, de nuestra conciencia? sí, de nuestros recuerdos. Cuando nosotros no nos acordamos nunca más de él, cuando no quedan recuerdos ni positivos ni negativos, cuando no dejó huella en ningún lado, cuando, como decís vos, no dejó ningún legado, cuando no dejó ningún ejemplo, cuando no dejó una sonrisa por la cual recordarlo. Entonces, esa es la verdadera muerte. Sí, Porque cómo, plenamente. cómo un hijo, a pesar del fallecimiento del padre, cómo un hijo con el correr de los años no va a tener anécdotas felices para recordar a su padre? ¿Cómo no va a recordar su sonrisa? A lo mejor con el tiempo te vas olvidando cómo era la cara, siempre están las imágenes, las fotos, ¿no es cierto? Pero Sí, si un día lo que quiero imaginarlo como era, y lo primero que uno se imagina eh, son los momentos felices. sí, De nada sirve, de nada sirve los recordatorios negativos ante recordar a la persona amada fallecida. ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido? ¿No bueno, es cierto? Y ahí es cuando uno empieza a gozar del dolor, cuando no rescata nada positivo del fallecido, cuando ya hace 2 o 3 años que murió y lo seguí llorando como que se murió ayer, en vez de recordar, te acordás papá cuando hacía el asado lo que decía y levantaba la copa? sí, me gustó. ¿Y cómo podríamos estar superando esto? Y bueno, esas son las emociones que nosotros tenemos que sentir, ¿no es cierto? Esos son los motivos cuando la persona no muere. Entonces, queda viva, la esencia está. Esas emociones nosotros tenemos que permitirnos, porque al contrario, te da fuerza para seguir. ¿Qué mejor homenaje al fallecido que uno pueda seguir viviendo, pueda seguir proyectando? Imagínate, tu padre o mi padre, voy a poner mi padre para, mi padre, fallece, ya que ya falleció. Entonces, Sí, yo lo veo proyectado en mi hijo, en mi hija, después lo veo proyectado en mi nieto. sí, Siempre estoy buscando una minimísima cosita del bisabuelo, como dice el chavo, ¿eh? sí, En el otro, porque es ese legado que vos decís. Mirá, tiene la nariz igual que el abuelo, mirá cómo se ríe igual que tiene la sonrisa igual que el abuelo. Entonces esa persona nunca murió, se desencarnó, pero nunca falleció. O sí. sea, nunca dejó de existir para nosotros. ¿Verdad? Y de eso Ah, se trata, de eso se trata esto que acabo de leer. Dice, aunque ya no estén, su esencia queda. queda. Entonces, en ese sentido, muchas veces el duelo patológico queda descolgado de todo eso. Queda. Porque el duelo patológico
comienza a demostrar de que el duelo no es tanto por el que se murió, sino es por mí mismo. Es por ese dolor mío, no por el que al final estoy sufriendo más por mí que por el que se murió. Sí, Así que eso, bueno, creo que esto es, el tema del duelo, es interesante analizarlo, pero también es interesante analizarlo antes de que ocurran las cosas y empezar a entender, empezar a investigar. Me atrevo, insto a los queridos amigos a que nos están escuchando, a que busquen, sí, investiguen fuentes, todos los conceptos de esto que hablamos, de lo que es la muerte en sí. sí, ¿Eh? Si la muerte es la nada, el rumbo a la nada, o si la muerte es esa transformación y nosotros tenemos que acompañar esa transformación con el dolor obligatorio pero normal, pero no que nos destruya a nosotros, ni lo sí, que podemos generar nosotros porque el otro falleció. sí. Yo quiero dejar algo así antes de ir cerrando. ¿Cómo podríamos estar superando la etapa del duelo en lo que se pueda, ¿verdad? En la medida de las posibilidades. Y estuve mirando también así grupos de apoyo que serían así, eh, bueno, en forma familiar o con amigos, tratar de que la persona, en este caso, lo que estuvo más vinculada, entonces tratar de hacerle conectar con la naturaleza o salir a caminar, despejar. También estuve fijándome que puede ser con ciertas terapias. Y bueno, si es familiar, también puede haber una terapia, bueno, individual, de pareja, familiar, en forma colectiva, de grupo. Y también estuve escuchando que uno puede estar preparando una carta, enviando así, y bueno, son otras cosas que llegué a escuchar. Pero en lo posible tenemos que tratar de no estar tan estancado, ¿verdad? Que la vida sigue y que la otra persona ya está en un lugar mejor. Hay una frase que dejó un gran ¿Sí? maestro ascendido, que dice, no busques afuera lo que tenés adentro. Entonces, mucha gente después de esto siente una obligación que tiene que ir al cementerio, estar horas. Es traumático estar en el cementerio, más allá de que uno cree que todavía está ahí la persona que ama, pero ya no está más ahí. Sí, Entonces, digo, no hace falta irse. No busques afuera lo que tenés adentro. No sí, busques afuera lo que vive en vos. Vos sos el que decide si el que fallece sigue viviendo en vos o no. ¿No es cierto? Y lo sí, llevas vos a todos lados. No necesitas, porque el recuerdo, la memoria, el instante, a lo mejor vos estás tomando, no sé, sentado ahí en el centro, en un bar, tomando una gaseosa, y de pronto te vino a la cabeza. Y sí, vos estabas pensando en esa persona. Sin embargo, vino. Y no tuviste la necesidad de ir a ningún lado. Él te buscó. no, sí, Él te buscó, ¿cierto? Entonces, esa esencia, esa conciencia. Así que bueno, me parece que ya tenemos que ir cerrando este programa. sí. Después de que te voy a decir este poema que encontré y Escucha, lo anoté, dice, los que son amados no pueden morir. Los que son amados no pueden morir, porque el amor es inmortal. qué Viven lindo. para siempre en nuestros corazones, de aquellos que los aman. Nunca olvides aquel amor que le tienes a esa persona que trascendió en el tiempo, el espacio y ahora la muerte. En cada lágrima, en cada sonrisa, al recordarlo, hay una prueba irrefutable de que ese amor sigue vivo.